Hola, ¿cómo están? En el video anterior vimos cómo manipular datos en nuestra aplicación en Angular utilizando los servicios y cómo los servicios nos permiten comunicar componentes entre sí o clases que de alguna manera no se conocen entre ellas. Y vimos que también los servicios nos ofrecen algo bastante importante dentro de lo que es la programación, que es justamente la separación de responsabilidades, donde dijimos que los servicios se van a encargar solamente de la manipulación de los datos, de la persistencia de los datos, contra cualquier tipo de medio, mientras que los componentes simplemente deben hacerse cargo de recibir esos datos, ¿sí? O solicitar que los datos sean persistidos a través del servicio, pero el componente básicamente lo que va a hacer es solicitar los datos necesarios al usuario a través de formularios o bien mostrar los datos a los usuarios a través de algún formulario o alguna tabla en pantalla. Es decir, en resumidas cuentas, los componentes se encargan de manipular las vistas con los datos, mientras que los servicios manipulan los datos y la comunicación. En este capítulo de hoy lo que vamos a hacer es ver un servicio bastante importante que pertenece a Angular, que nos va a permitir la comunicación también, pero con APIs, es decir, con Application Programming Interfaces, y poder hacer llamadas asincrónicas. De esta manera nosotros vamos a poder comunicarnos con servicios externos o aplicaciones externas a nuestra propia aplicación de Angular utilizando un servicio muy potente llamado HTTP Client. El HTTP Client es un servicio provisto por Angular, lo vamos a encontrar dentro del Angular Common HTTP, y es un servicio que ya viene preparado para simplificar nuestras llamadas de tipo REST a distintos tipos de aplicaciones, servicios, etc. Recordemos que dentro del universo de comunicaciones tenemos servicios de tipo SOAP, tenemos servicios de tipo REST. En este punto particular vamos a trabajar con REST, ya que el HTTP Client se encarga justamente de hacer llamadas de tipo REST. ¿Qué significa REST? Podemos encontrar un montón de información en la web, pero básicamente REST lo que nos permite es hacer, o mejor dicho, comunicar, ¿sí?, aplicaciones a través del protocolo HTTP, haciendo uso de los famosos HTTP verbs o verbos HTTP, entre los cuales podemos encontrar los verbos post, put, get, patch, delete, etc. Cada verbo se utiliza generalmente para un tipo de función en específico. Entiéndase que podemos utilizar el get para obtener, el put podemos usarlo para enviar información, ¿sí?, lo mismo que el post. El patch podemos usarlo para actualizar, ¿sí? Aunque bueno, dependiendo siempre la arquitectura, el caso de uso y demás, se puede utilizar un método, o mejor dicho, un verbo para múltiples propósitos. Lo importante es entender que el HTTP Client de Angular en este punto ofrece la posibilidad de realizar una comunicación REST contra algún tipo de recurso, de una manera mucho más clara, mucho más sencilla y acotada, para evitar codificar demasiado. Para poder utilizar nuestro HTTP Client, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos importar el módulo al que pertenece el HTTP Client Service. Recordemos que el HTTP Client es un servicio, es un service, y este servicio se encuentra dentro de un módulo. Ese módulo en el que se encuentra se llama HTTP Client Module, y debemos importarlo primero en nuestro módulo principal para poder luego hacer uso de este servicio. De esta manera, nosotros lo que debemos hacer es, dentro de nuestro app module, vamos a importar HTTP Client Module y lo vamos a declarar o agregar a nuestro array de imports. Habíamos dicho que nuestro app module, ¿sí?, va importando o va utilizando aquellos servicios, ¿sí?, o aquellos recursos que tienen que estar disponibles en el resto de la aplicación, como lo hicimos en la clase pasada con el
el Angular Routing Module, ¿sí? El módulo de ruteo. Entonces, para el HTTP Client Module sigue siendo la misma lógica. Tenemos que importarlo, tenemos dentro de nuestro app module, y luego vamos a tener que agregarlo al array de imports. Vamos a ver esto en detalle en el ejemplo o en el video práctico que sigue a continuación. Una vez que ya tenemos importado el HTTP Client dentro de nuestro module, dentro de nuestro app module, vamos a poder ir a alguno de nuestros servicios y utilizar el HTTP Client inyectándolo. En este caso particular que estamos viendo en pantalla tenemos un Student Async Service. Pusimos Async Service porque justamente queremos demostrar que en lugar de ser un Student Service que persiste o manipula los datos en un arreglo, en un array en memoria, es un servicio asincrónico que se va a estar contactando o comunicando contra una API. Este Student Async Service lo que va a hacer es hacer un import de HTTP Client, es decir, voy a importar el servicio en este caso, y lo voy a inyectar a través de inyección de dependencia dentro del constructor, de la misma manera que hacemos con el resto de los recursos o como hacíamos con el router. Esto va a hacer que Angular orquestre a través de su Dependency Injection Engine, ¿sí? su motor de inyección de dependencias, y me devuelva una instancia de este HTTP Client. El HTTP Client utiliza distintos métodos, uno para cada tipo de HTTP verb, es decir, que me voy a encontrar con un método de tipo get, un método de tipo post, un método de tipo delete, put, etc. Y todos estos métodos tienen como tipo de retorno un observable. El observable viene justamente del patrón de diseño observer observable, ¿sí? Donde, para abordar un poquito, si bien este tema de observers en Angular lo vamos a ver más adelante con más profundidad, para hacer un adelanto de lo que es el patrón de diseño en sí, porque los patrones de diseño son aplicables a todos los lenguajes, lo que me permite el observer observable es que un tipo de recurso o de objeto que se llama justamente observable o se llama subject en realidad, va a emitir un conjunto de eventos donde en ese evento va a ir cambiando su estado, es decir, va a ir entregando valores en una determinada unidad de tiempo. Y va a tener uno o varios subscribers, o en este caso observers, ¿sí? Es decir, observadores, que son otros objetos que van a estar observando al observado, ¿sí? O al sujeto, esperando que el sujeto justamente emita estos valores. Y cada vez que el sujeto o el observable emite un valor, notifica a sus observadores que su estado cambió para que estos observadores puedan tomar el estado del sujeto y realizar alguna acción. El tema es que la manera en la que funciona el observer observable es que el observer, digamos, no está constantemente pidiéndole datos al observable, sino que el observable, recién cuando comienza a emitir su cambio de estado, es cuando los observers comienzan a escuchar. Y esto van a continuar hasta que el sujeto o el observable complete su ejecución, es decir, termine de emitir valores, o bien cuando algún observer se desuscribe, ¿sí? Es decir, quita la suscripción de ese observable. En ese momento es cuando se corta. Eso para hacer una breve introducción bastante rápida, casera, de lo que es un patrón de diseño como observer observable. En síntesis, lo que va a hacer el HTTP Client en todos sus métodos es retornar un observable. Es decir, que es un sujeto que va a estar avisando el cambio de estado constantemente hasta que se complete. Lo que voy a tener que hacer yo desde afuera sería suscribirme a ese retorno para ir escuchando o viendo cuáles son los cambios de estado hasta encontrar el que estoy esperando. En esta primera instancia de observación del HTTP Client, su comportamiento, vamos a cambiar la dinámica del retorno para que devuelva promises. De esta manera lo vamos a adecuar a lo que ya veníamos viendo anteriormente en JavaScript, donde utilizamos las promises, las promesas, ¿sí? Para el retorno de las llamadas de tipo HTTP. Entonces,
utilizando el método toPromise después de la llamada a alguno de los métodos, fíjense get o post. Al utilizar el toPromise, en lugar de estar devolviendo, digamos, un observable en sí, vamos a estar devolviendo una promesa. Y nosotros, desde afuera del servicio, vamos a poder invocar al método del servicio y vamos a atarnos a esa promesa esperando que la promesa se cumpla, ¿sí? Y de esta manera vamos a programar un poco similar a como veníamos haciendo con JavaScript. Entonces, si vamos por ejemplo a este Student Async Service, tenemos declarada una API URL. Esta es la URL de ejemplo de la API a la cual le vamos a estar pegando, que es la que me provee los endpoints. Y tenemos un método, bueno, tenemos la inyección de HTTP Client y tenemos un método getAll. Este método getAll le vamos a indicar que va a tener un tipo de retorno promise any. Any significa que puede ser cualquier tipo de dato. Puede ser un student, puede ser un car, puede ser un profesor, puede ser un perro, ¿sí? Para no andar mucho en el tipado de datos específico, le estoy diciendo que puede devolver cualquier cosa, pero tiene que estar adentro de una promise. De esta manera voy a hacer un return de this HTTP, es decir, el HTTP client.get, y le voy a pasar la URL. Esto obviamente va a ejecutar el comando o el verbo HTTP get adentro de API students, que va a coincidir seguramente con un endpoint que va a estar esperando una llamada get y que me va a devolver un conjunto de resultados. Esos resultados los voy a devolver en una promise, por eso usamos el toPromise. ¿De qué manera nosotros nos vamos a atar a esa promise para ver los resultados? Bueno, nuestro componente que está acá abajo, Student List Component, imaginemos un componente de tipo tabla que lo que hace es utilizar el Student Service, llama al Student Service, le dice devuélveme todos, el Student Service le devuelve la colección de students y luego lo renderiza en una tabla, de la misma manera que veníamos haciéndolo anteriormente. En este caso la llamada va a ser prácticamente igual a excepción de 2 o 3 cambios menores que voy a tener que hacer. Voy a tener que inyectar obviamente el Student Service como veníamos haciendo, como una dependencia dentro del componente, y luego voy a hacer en algún punto, en este caso en el ng-unit, this.studentService getAll. La diferencia es que en lugar de esperar un return de esto, lo que voy a hacer es un .then y un .catch. El .then se va a ejecutar cuando la promise se resuelve con éxito. Es el famoso cuando teníamos el famoso resolve de la promise. Entonces, getAll.then, y este response que está acá es justamente digamos, una variable a una función que estoy declarando, donde acá se va a estar almacenando el resultado de la promesa, es decir, la promesa en sí, el resultado, ¿sí? Esta variable response puede llamarse X o puede tener cualquier nombre porque es simplemente una variable. Esto va a contener lo que sea que la promise está devolviendo, ¿sí? En este caso yo supongo, en realidad la construimos nosotros, pero supongo que la API va a estar devolviendo un arreglo de objetos JSON de tipo student. Entonces, a this.studentList, que es un arreglo de student, le asigno la respuesta. Si sucede algo con la API, ya sea que no se puede conectar con la API, que tira un 404, que tira un unauthorized, que tira un forbidden, cualquier tipo de código error distinto del 200 que no me deje entrar por el den, me va a dejar entrar por el catch. Y voy a tener la posibilidad de capturar algún error o un mensaje de error siempre y cuando esa API en ese código de error me esté devolviendo justamente algún mensaje de error, y voy a poder hacer algún tratamiento con ese error, mostrarlo por pantalla o capturarlo y luego mostrar un mensaje diferente, o puedo utilizar un toaster que se abra en pantalla diciendo hubo algún error, etcétera. Ese es el tratamiento que ustedes le quieran dar. Pero en síntesis, lo que podemos decir es que en el ng-unit de mi componente solamente voy a estar llamando al servicio de students. Fíjense que acá no hago llamada al HTTP client. El HTTP client debe estar encapsulado dentro de los servicios propios que construyamos nosotros.
porque si no, de esa manera estaría violando un encapsulamiento y el componente, nuestro componente, entendería que las llamadas se hacen por HTTP Client. Yo las llamadas las hago a través de mi servicio y mi servicio es el que se encarga de implementarlo de la manera más correcta. Antes lo hacíamos con Arrays, ahora lo hacemos con el HTTP Client. Llamado el getAll, dijimos, esperamos a través del then o del catch que se resuelva la promesa, ya sea con un éxito o con un error. Y luego nuestro componente sigue procesando los datos conforme corresponde al flujo de la aplicación. Lo que tenemos que agregar también acá es que para casos puntuales como post y put, nosotros tenemos que indicar qué tipo de contenido estamos mandando a ese servicio externo. Eso lo hacemos utilizando HTTP Options, donde vamos a declarar un conjunto de HTTP headers, ¿sí? Los headers HTTP, donde el content type vamos a mandarle el tipo de content type. Recuerden que lo que son llamadas REST a través de HTTP permiten mandar documentos, binarios, JSON, XML. Tengo un conjunto de formatos, ¿sí? De contenido para enviar. Generalmente se utiliza JSON. Cuando yo hago un GET, por lo general no me importa indicar qué tipo de contenido tengo, porque eso generalmente va a venir en un tipo de JSON. Ahora, cuando yo tengo que enviar datos a través de un put o un post, necesito indicar en los HTTP headers el tipo de content que le voy a mandar a esa URL para ver el formato en el que lo tiene que enviar. Generalmente vamos a utilizar application JSON. En este caso voy a hacer un post porque estoy guardando un student donde paso la URL, paso el contenido. Fíjense que esto es un student y como esto es un JSON a fin de cuentas, como el contenido también es JSON, lo va a mandar correctamente. Y acá estoy mandando los headers. ¿Y por qué tiene un toPromise? Y bueno, porque si bien le estoy enviando información a través del HTTP client, el servicio externo al que le estoy pegando, en este caso la API, me tiene que contestar si el endpoint era el adecuado, si el contenido era el esperado, si lo pudo guardar correctamente. Es decir, hay un universo de cosas que pueden pasar desde el otro lado, la vereda de enfrente, donde está la API. Entonces necesito devolver algún mensaje o tengo que tener un tipo de response por parte de la API, por más que yo quiera guardar datos. Entonces la API acá me va a contestar con un 200, por ejemplo, si lo grabé correctamente, o con algún mensaje incluso. Me pueden enviar un mensaje o me puede devolver un objeto, o me enviará algún código de error si hay algo que no funcionó correctamente. Entonces, repasando y ya finalizando este video, que es bastante cortito, HTTP Client es un servicio propio de Angular que me permite realizar llamadas de tipo REST utilizando justamente HTTP, el protocolo HTTP. Y utiliza, por supuesto, los verbos ya conocidos HTTP, ¿sí? Que son el put, el post, el get, etc. Nuestro HTTP Client Service, para poder utilizarlo, primero tenemos que importar el HTTP Client Module en nuestro módulo principal, meterlo dentro del array de imports para hacerlo disponible en toda la aplicación, y luego en cualquier servicio propio que yo tenga voy a tener que inyectar el HTTP Client para poder utilizarlo en los métodos. Y los componentes van a seguir utilizando mis servicios. Solamente que en lugar de llamar al método de mis servicios secas, voy a tener que agregarle un then y un catch, porque mi servicio ahora va a estar devolviendo una promise, ya que el HTTP client está haciendo una llamada al método toPromise para devolver su resultado en formato de una promesa. En el próximo video, que es el video práctico, vamos a hacer una breve demostración justamente de este ejercicio que está en GitHub, donde nos vamos a conectar a una API que me va a devolver resultados a través del uso del HTTP client. Gracias y hasta el próximo video.